muy buenas noches o buenas tardes. Bueno, por fin puedo sentarme a esta charla que habíamos anunciado esta mañana. Ustedes saben que la vida en el campo tiene sus cosas y a veces los tiempos se manejan de otra manera, y también aquí tenemos actividades más allá de estas prácticas de meditación. Y a veces hay que cumplir primeramente con ciertas cosas para poder después estar tranquilos y poder compartir o expresar lo que hoy quisiera hablar con ustedes, para que así podamos ir mejorando la visión del contexto en el cual realizamos nuestra práctica. Ustedes saben que durante muchos años, antes que me conocieran como un guía o profesor de yoga o meditación, yo estuve en la vida monástica. Y en realidad mi función o mi profesión es de ser teólogo, y en especial en una rama que se llama la escatología. La escatología tiene que ver con lo que se conoce como el discurso del fin de las cosas o de los tiempos, es decir, que es un conocimiento asociado a lo que hoy se conoce como la teleología. Tele significa como transportarse hacia donde algo va a tener su destino. Y eso uno lo discierne según el comportamiento de las causas o de los medios de las cosas, y en ese devenir de lo que se llama cronos o el tiempo lineal, según las fuerzas pulsionantes que posean ciertas cualidades o virtudes, de pronto los entes o las cosas saben que va a desembocar tarde o temprano en un tipo de resultado específico. Entonces, cuando estas prácticas hace miles de años comenzaron en Oriente y también en otras culturas del planeta, especialmente lo que se llama la vida contemplativa, no es solamente algo en lo personal como hoy lo encaramos, como una práctica para desestresarnos, para gestionar las emociones, como si fuese que es un problema individual encapsulado en mí mismo, en disociación con los demás, sino que siempre los contemplativos se dieron cuenta que había una ilusión o una confusión, que es la de un yo separado del todo, en el cual tengo una vida propia, una vida con mis propias inquietudes o circunstancias o historias, que aparentemente tiene poco que ver o nada que ver con lo que nos rodea del presente y también del pasado. Hoy ya sabemos que hay disciplinas como constelaciones familiares, que estudian el árbol genealógico, como que de pronto vemos que hay una historia que se transmite genéticamente, que reverbera en el inconsciente y de forma oculta en nosotros en ciertos comportamientos, decisiones que tomamos en la vida, y son cosas que hoy empezamos a ver con más claridad. Entonces, antiguamente, cuando los contemplativos hacían estas prácticas, ellos no lo hacían solamente con un fin personal, como hoy está contextuado la meditación como una práctica de bienestar física o mental o personal, sino que ellos eran como personas que iban como precursores adelante de las masas o de las tribus o de las etnias, de los clanes, para empezar a sanar algo que al grupo le estaba aconteciendo, donde ellos buscaban la manera de enraizarse con la tierra y de establecer líneas de comunicación con ciertas fuerzas sutiles que, en la medida en que ellos tengan esa conectividad, podía producir una suerte de redención o liberación general o personal de todos aquellos que estaban coexistiendo o conviviendo con ese contemplativo. Cuando uno estudia, por ejemplo, la escatología, ¿cómo se lo ve reflejado en la teología? Es de pronto como si fuésemos los cronistas o los periodistas o los investigadores de las profecías, es decir, de aquellas cosas que supuestamente se anuncian como hechos por venir. Entonces, claro, cuando uno lee profecías de todas las culturas, no solamente las profecías bíblicas, sino hay profecías védicas,
Hay, por ejemplo, un texto llamado el Mahanirvana Tantra en la India, donde de pronto describe, al igual que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, las mismas conductualidades de la humanidad tal cual hoy se viven, como si fuese una radiografía exacta, que cuando uno lee eso se le pone la piel de gallina, los pelos de punta, porque de pronto uno lee al apóstol Pablo en los Gálatas y de pronto lee el Mahanirvana Tantra, que es un libro muy antiguo de la India, y de pronto ve la conducta de los hombres en lo que ellos le llaman la edad sombría, la edad oscura o el Kali Yuga, y es como que uno dice, no puede ser tan exacta la descripción del comportamiento humano. Entonces es como que ya había videntes o contemplativos que ellos podían visualizar o visionar aquello que iba a acontecer. Entonces siempre dentro de esas escatologías o profecías de cosas que estaban por venir, estas personas daban también las herramientas o las salidas o los salvoconductos para poder encontrar esa armonía que me separaba de ese todo y que a la vez ese todo en su caminar o en su transición, en su manifestación, iba afectando o dañando o lastimando la integridad humana, familiar, el clan, social, grupal, nacional, lo que sea. Entonces un escatólogo es una persona que de pronto no solamente queda en la profecía, que puede ser también para una lectura aparente un mito, o una ocurrencia, un delirio de alguien del pasado, sino que utiliza elementos paralelos de la vida social o normal, lo que se llama dentro de la corriente del tiempo que se llama Cronos, aquellas cosas que van de pronto prefigurando o que sabemos que por una cuestión de causa y efecto va a desencadenar en lo que esto está diciendo. Por ejemplo, los escatólogos estudiamos antropología, sociología, también economía y un montón de cosas que tienen que ver con la historia hasta política mundial, donde vamos viendo que a través de la sucesión del tiempo, las masas, las personas, las conductas van produciendo un movimiento que va desencadenando con el tiempo en el acontecer de algo que estos libros visionariamente ya hablaron durante mucho tiempo atrás, y vamos a ver que, como dije, que esta situación que acá se prefiguraba y que de pronto los hechos normales y corrientes y lógicos y concretos de la vida común van llevando al cumplimiento de esto, pero esto también tiene asociado a la par una herramienta de salvoconducto para poder salirse o liberarse de aquello que nos está produciendo un daño a próximo tiempo. Por eso siempre se hablan en las religiones de la salvación, por eso hablan de que Jesús es el Salvador del mundo. Y los hindúes hablan del moksha, es decir, la liberación. Eso lo hablaba Ramana Maharshi, lo hablaba Paramahansa Yogananda, lo hablaba Ramakrishna Paramahansa, lo hablaba Dogen en el Zen, y muchos maestros chinos como Dhyana, porque tanto en el Zen como en el judaísmo, como en el islam, como en el cristianismo y como en las culturas precolombinas, en el Chilam Balam, en el Popol Vuh, un montón de libros que se encuentran escritos en piedra, y también en los indios Sioux, los navajos en Estados Unidos. Hay muchos testimonios escritos o petroglifos que van anunciando estas cosas por venir, como si fuese un inconsciente colectivo planetario de cada etnia o grupo del pasado, que van hablando de un desencadenamiento global o planetario que en un momento está por acontecer, y a la vez todos dan como una herramienta salvífica, que es una práctica, para que de pronto lo que yo no puedo entender con la razón ni con los sentidos lo pueda ver interiormente y pueda colocar una plataforma, ¿no es cierto?, de percepción que me permita ver claramente qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hoy en día tenemos un mundo muy paradójico. Por ejemplo, tenemos un bombardeo de información como nunca antes se vio en la Tierra. Por ejemplo, se explica que antes de Internet, toda esa información que se acumuló durante miles de años, que se llaman exobytes de información, hoy el planeta Tierra lo produce por día. Es decir, hay tanta información en un día a través de las redes sociales y de Internet y de todo lo que hoy se está aflorando al planeta, que antes se tardaban miles de años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una información demasiado abundante que a veces es muy difícil poder procesarla y a la vez digerirla y darle un tiempo de adaptabilidad,
y de estabilidad y de maduración, es decir, como que constantemente nos abruma y hemos perdido cierto contacto con la fuente. Esa fuente tiene muchos nombres. Por ejemplo, en el Zen le llaman el Kenshu. Y los yogis o las escrituras védicas o tántricas le llaman el Akasha. El Akasha, ¿qué es y qué es el Kenshu? Es lo que el científico ruso Isaac Asimov él denominó el hiperespacio. ¿Qué es el hiperespacio? Es lo que la física moderna le llama la energía oscura, que es de pronto un conglomerado de energía que más o menos se estima por los porcentuales matemáticos de la física, que más o menos sería el 94% de la energía del universo. Y el otro 6% o 4% es la energía que conocemos, con todos los planetas, las galaxias, con toda esa cosa abrumante que hay en los cielos, las biomasas, todo lo que es tangible, es solamente el 4%, el 6%, y el otro es el 94%, el 96%, que es lo que se conoce como energía oscura. Eso es el hiperespacio. Dentro de ese hiperespacio, que le llaman Akasha, es donde ahí se encuentra, según estos contemplativos, el conocimiento de todo el universo, que es un conocimiento que acontece en un tiempo que los griegos le llamaban el kairos, que no es un tiempo lineal, sino es un tiempo eterno, donde cuando uno entra en esa percatación de ese estado a través de una práctica contemplativa, es como que el tiempo lineal o la sucesión de un hecho tras del otro no acontece, sino que todo acontece simultáneamente y uno ve todo en el mismo instante. Y ahí comprende todo en el mismo instante. Eso es lo que se llama la iluminación, o el Satori, o el Samadhi, o el tercer cielo, según San Pablo, o el reino de los cielos. Dentro de esa energía oscura, o en esa proximidad graduativa, esa energía oscura, es donde hoy en día, y que eso quiero justamente explicarles hoy, es donde hoy en día acontece aquellas cosas invisibles que afectan la salud del cuerpo y que nosotros no las vemos, pero que hoy en día por la ciencia, por la física, por la biología, estamos descubriendo esos mundos invisibles que en otro tiempo la gente, digamos, vulgar no conocía, salvo los contemplativos. Es donde ahí viene un montón de situaciones que pueden tanto exaltarnos como derrumbar nuestra salud y nuestra vida. Fíjense algo muy notable. Si ustedes tienen una Biblia, busquen Efesios capítulo 2, versículo 2, donde el apóstol Pablo, él habla, dice, de un gobernante supremo que mora o vive en el aire, dice, y de la cual muchos han sido descarriados desde ese ámbito, porque él también explica en la segunda carta de los Corintios 10, 18, donde él dice que nuestra guerra, porque él habla de una guerra, dice, no es contra carne y sangre, sino contra ciertas potestades de un mundo invisible, donde desde ahí están produciendo un colapso, un descalabro planetario a la humanidad, tanto de aquella época como de esta época. ¿Y esto a qué viene? ¿Qué tiene que ver esto con la meditación? ¿Qué tiene que ver las profecías bíblicas de San Pablo con el Zen, con lo que estamos haciendo? Es decir, ¿es algo tomado de los pelos? ¿Esto es una cosa que de pronto es una ocurrencia? ¿O es que hay una línea asociativa con todo eso? Hay una línea asociativa y es la siguiente. Ustedes, por ejemplo, cuando leen historias antiguas, especialmente en el ámbito de los mitos y también en el ámbito de los textos religiosos o en ciertos anales, por ejemplo, como las Eneas de Plotino, como Filón de Alejandría, como Flavio Josefo, como Lao Tse, es decir, grandes pensadores de la antigüedad como Platón mismo, Anaxágoras, es decir, Homero, encontramos que en alguna parte de sus relatos se hablan de cosas fantásticas, cosas que de pronto nosotros hoy en día no las vemos replicadas en la vida civil o común, que hablan de ciertas personas milagrosas, como el caso de Apolonio de Tiana, que según cuentan los anales, él resucitaba muertos, encontraron la resurrección de los muertos, no solamente en Jesucristo, sino también lo encontramos en los apóstoles, lo encontramos en el profeta Elías. De pronto encontramos relatos así muy extraños, como que de pronto en el Génesis dice que Enoc tomó un carro de fuego y voló a los cielos y fue transferido sin conocer la muerte. Y de pronto encontramos en los Puranas, en el Mahabharata, en el Ramayana, que hablan de los Vimanas,
5.000 años, que inclusive los códices que se encuentran en la biblioteca británica y en un montón de museos del mundo, donde de pronto por el carbono 14 y por grandes especialistas datan que esos libros son muy antiguos, hasta 5.000 años atrás, y en bibliotecas budistas del Tíbet, de pronto hablan de un momento muy pasado de la humanidad, muy remoto, donde de pronto ciertas humanidades tenían una capacidad de viajar inclusive con ciertas naves llamadas vimanas, que podían ir a otros tipos de galaxias, hablaban de viajes intergalácticos. Hoy en día suena ciencia ficción esto. Inclusive en la Biblia se encuentra esto también. Que hoy en día no nos sorprendería porque hemos visto películas de ficción donde parecieran como que son cosas para nosotros similares, pero usted imagínense que si pudiesen viajar a 5.000 años atrás y de pronto viene ese mundo, un mundo donde todo eran construcciones en piedra, donde no se veía la tecnología que hoy se ve, de pronto narraban esas cosas. ¿De dónde sacaron esas ideas? De pronto encontramos, por ejemplo, cosas muy sorprendentes, donde hay un montón de construcciones replicadas en todos los continentes, construcciones en piedras de tan colosal envergadura que las máquinas más sofisticadas de la tecnología moderna no las podría levantar, ni siquiera construir, y uno se pregunta cómo hicieron, quiénes eran esas humanidades, y la pregunta es, ¿de dónde venimos nosotros? Y fíjese algo muy interesante, cuando uno, por ejemplo, estudia el mismo Biblia, la Génesis, o estudia los Vedas, notamos algo muy distinto a lo que hoy nos dice, por ejemplo, la ciencia oficial, que dice que somos una especie que estamos en evolución, y sin embargo uno lee las escrituras de estos pueblos, y no solamente hablemos de un mito judeo-cristiano, sino hablemos de todas las culturas, Afganistán, Cachemira, los pueblos originarios de Norteamérica y del Canadá, acá en Sudamérica, encontramos con que los ancestros tenían tiempos más largos de vida, eran gente más fuerte y que en vez de estar evolucionando, hoy se habla de una involución, porque inclusive cuando uno lee la cronología escatológica de los Vedas, hablan de edades cósmicas, hablan de un Satya Yuga, de un Dwapara Yuga, un Treta Yuga y un Kali Yuga, y en cada una de esas yugas o edades cósmicas se habla de una humanidad y vamos viendo que mientras va pasando el tiempo, la humanidad como ente se va degradando. Hoy, quién sabe, tenemos un acopio de tecnología como esto, un acopio de bibliotecas, de mucha información, pero físicamente y moralmente estamos totalmente degradados. No tenemos de pronto esas cosas que vemos en pueblos antiguos, que a pesar que ellos también tenían sus guerras, tenían sus conflictos, pero de pronto encontramos con que hay ciertos eslabones que no cierran. Y siempre vamos a notar que esos pueblos antiguos, de todas las culturas, tenían siempre una herramienta, que era la herramienta contemplativa para poder conectarse con una información que hoy las computadoras no nos pueden dar y que a la vez esos milagros de esos anales que hablan estas escrituras y estos autores que cité anteriormente, hoy no lo vemos replicado. ¿Y qué tiene que ver esto con la meditación y con esto de la sanga bote vacío? Observe lo siguiente. Algo que caracteriza, por ejemplo, al yoga en Occidente y como también las artes marciales orientales y el Zen, es que siempre está asociada a la palabra energía, o prana, chi o ki. Ahora bien, en Occidente tenemos una asimilación de la energía muy asociado a la fuerza, algo que puede producir un desplazamiento o movimiento, o a la electricidad, algo que es tangible, tocable y manifestable. En cambio, para los pueblos asiáticos, eso no era tan así, sino que se refería a algo que pasa por el cuerpo, pero no está originado en el cuerpo, y algo que no puede ser tangible por los sentidos, pero que el entrar en vínculo con esa fuerza o esa energía produce ciertos hechos milagrosos. Por ejemplo, si hoy estudiamos un libro de anatomía, los más avanzados que hay dentro de la ciencia médica, vamos a encontrar de pronto una descripción nanométrica de la composición de una célula, de todo lo que hay dentro de ella, hasta fotografiado con los más avanzados microscopios electrónicos. Pero sin embargo, si vemos un mapa de acupuntura del emperador amarillo
y vemos los canales de energía y encontramos, por ejemplo, un punto acá en este lugar llamado el Valle de la Armonía, y entramos con un microscopio y hacemos una disecación de esa parte, no vamos a encontrar ese punto nunca. El microscopio no lo ve, y sin embargo, hoy existe un aparato que se llama tobiscopio, que es como un tester, que de pronto con un electrodo, tal cual como ese mapa antiguo lo marca, lo pone ahí y se enciende una luz o un sonido marcando que ahí hay un campo electromagnético, pero que desde el punto de vista de la visibilidad de un microscopio electrónico no se lo puede ver. Es como que es como un cuerpo o un campo que la física normal, la que conocemos habitualmente, no lo puede detectar. Y sin embargo, eso es lo que ellos se referían. Por ejemplo, observen algo muy notable. Muchas personas que subieron a Cinti y que fueron amputadas, por ejemplo, de un brazo, cuando le hacían acupuntura, por ejemplo, acupuntura, ¿qué es? Hay un canal de energía y en ciertos lugares de ese canal ponen ciertas agujas para generar un circuito. Entonces de pronto pinchaban en un lugar específico, ¿no es cierto?, y pinchaban en otro donde supuestamente ese circuito tiene que hacer este recorrido, es decir, y llegar hasta acá, ¿sí? Pero el brazo no existía porque fue amputado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ponían de pronto la aguja aquí y ponían el tobiscopio aquí, tendría que no encenderse porque supuestamente este punto está bloqueando el flujo de este y está estimulando otro, y sin embargo veían que el tobiscopio encendía igual, aún en las partes donde había ausencia de algo físico. Y las personas, cuando le encendían ese punto de energía con la aguja, empezaban a sentir, dice, siento mi mano, la que hoy no la tengo físicamente, y hasta siento el movimiento, como si de pronto hubiese un cuerpo invisible, un cuerpo astral o como le quieran llamar, que estaba sintiendo esa percepción de un órgano que biológicamente y físicamente no existía. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando uno se retrotrae a las antiguas medicinas orientales y también de los pueblos originarios, ellos no se recurrían solamente a lo tangible de lo físico, sino que ellos hablaban de un espíritu o de un gran espíritu, una energía que circulaba por el cuerpo, inclusive los chinos le llamaban las venas del dragón, donde de pronto esa energía es lo que movilizaba la salud, y en la medida que esa energía estaba encendida, entonces había una imposición de manos, y había un milagro, o un muerto era resucitado, o una persona ciega se le devolvía la vista, o un paralítico volvía a caminar. Cosas muy interesantes, muy novelescas, muy de ciencia ficción y muy anti-medicina actual, porque de pronto hoy la medicina esas cosas no las puede replicar, salvo con una tecnología muy avanzada y con resultados bastante escasos. Y antes había personas que con su presencia, como el caso de Jesucristo, donde él de pronto agarraba un barro, escupía con su saliva, colocaba en los ojos de un ciego y de pronto el ciego recobraba la vista. Entonces la pregunta es, ¿eso es una ficción, es una fábula, es una mentira, es un engaño, es una tontería de los pueblos antiguos, o esas cosas realmente existieron? Y aparte lo curioso es, ¿cómo es que eso está replicado en todas las culturas de la humanidad? Y siempre en los textos hablan de una energía, de un espíritu, de algo que los movilizaba. Y notamos algo muy interesante, que ese hiperespacio que hablaba Asimov es donde justamente hoy en la actualidad se mueve lo que se conoce como ondas de radio. De pronto toda esa información que hoy se encuentra en ese espacio que no vemos es lo que permite que esta conversación mía, a través de esta cámara, a través de una red y de una antena y un satélite, pueda llegar a usted y pueda estar viendo, porque esa información viaja por el hiperespacio. Ahora bien, esas radiaciones se llaman radiaciones no iónicas, es decir, son una fuente de energía, ¿no es cierto?, que no corresponde a las biomasas y no producen vitalización, sino que son una frecuencia que mueve electrones, mueven fotones y producen justamente una transmisión de una información que llega a un punto remoto del planeta. Esa información en el planeta Tierra funciona desde las napas telúricas del planeta hasta la ionosfera,
que son entre 60 a 500 kilómetros de altura, que es lo que produce justamente la biomasa. Es decir, todas esas energías invisibles, donde Pablo decía que había un gobernante y una potestad que estaba en el aire, que es donde dice de ahí se influenciaban y que generaba gente descarriada, es la que estaba produciendo justamente esa invisibilidad de cosas que hoy producen pestes, producen dolores de cabeza, malestares, que son justamente estas radiaciones no iónicas que producen justamente un desequilibrio en la salud. Y fíjense algo notable. Los acupuntores chinos o los médicos ayurvédicos, ellos, por ejemplo, a través del todiscopio, a través también de la sensibilidad, ellos pueden saber que una persona que se encuentra calzada con un zapato que tiene un aislante, y que hace años venimos así, es como que su energía vital baja. Y de pronto se encuentra cerca de un lugar donde hay radiaciones electromagnéticas, es como que esa persona siente inflamaciones, dolores de cabeza, y es como que de pronto tiene el sueño perturbado y hasta la química del cuerpo se le acidifica. Entonces esa persona de pronto la llevan a un lugar más natural, más boscoso, donde hay mayor biomasa, donde hay mayor irradiación de pronto telúrica, ionosfera, se descalza, hasta le pone un tobiscopio y también un tester, el tester que mide la tensión eléctrica, y nota que de pronto su microvoltaje celular comienza a elevarse y empieza a sentir que al poner los pies sobre la tierra o sobre el pasto, los dolores de cabeza, las inflamaciones comienzan a bajar, porque empieza a haber como una suerte de transmisión. Entonces notan que los meridianos y los puntos de acupuntura, los chakras, comienzan a encenderse, y de pronto ahí esa persona empieza a tener como una irradiación que si él pone sus manos ante una zona enferma del cuerpo de otra persona, comienza a recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en la época actual, y eso lo explican muy bien muchos estudiosos, de que comenzaron los primeros saltos cuánticos tecnológicos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial con las primeras transmisiones de radio, y después en la Segunda Guerra Mundial cuando se colocaron los satélites, los radares y los primeros satélites, es como que empezaron a haber las primeras pestes o virus que azotaron a la humanidad, porque eso alteraron justamente los ciclos energéticos de sus meridianos, algo que la medicina no lo acepta, pero que los tobiscopios sí lo detectan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa energía pránica o ki o chi, a través de esta radiación en todo el campo biomásico de lo telúrico y la ionosfera, está siendo bombardeado constantemente por las antenas de Wi-Fi, por las radios, un montón de cosas que sentimos que estamos perdiendo esa vitalidad y que de pronto esos milagros que antes lo hacían con las manos, o ese tipo de recursividad que lo vemos tan claramente descrito en los anales de la historia, hoy no están pasando, porque estamos justamente desconectados. Entonces nuestro chi, nuestro ki, no fluye. Y fíjense algo muy notable, que cuando uno estudia los textos de medicina clásica antigua, ellos dicen que esos meridianos y esos puntos les llaman canales psíquicos, donde dicen que viaja el alma, que no es una energía como electricidad, sino que es algo donde viaja la conciencia, lo que nos hace percatar con la totalidad, lo que nos hace sentir la vida. Es como que ahí se encuentra la vida, y cuando de pronto explica también el yoga, en un libro llamado La fuerza sutil de la naturaleza de Rama Prasad, es un libro antiguo, donde dice que hay 5 aires vitales, llamados prana, apana, samana, viena y udana. Cuando esos aires vitales se encuentran en su proporción del 20% cada uno, sumando el 100%, la persona tiene equilibrio. Pero dice, cuando uno de esos aires vitales sufre una quebradura, una ruptura, la persona fallece o muere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día, por la vida artificiosa que llevamos, por los calzados que tenemos, por los lugares donde vivimos, y cada vez estamos más alejados de la naturaleza, estamos generando un conflicto energético donde de pronto nuestras prácticas de pronto no son muy fructíferas, porque por más que haga el gesto de meditar y el no tener un contacto con la biomasa, es como que mis campos energéticos se están como inhibiendo, bloqueando. Por eso sentimos a veces agotamiento físico,
dormimos y no descansamos, sentimos dolores de cabeza, porque estamos cada vez más bombardeados de radiaciones electromagnéticas que son, como decía San Pablo, la potestad del gobernante invisible que gobierna en las potestades del aire, es decir, algo invisible que constantemente nos ataca. Entonces de pronto uno dice, ay, ¿cómo me gustaría yo ponerme las manos y sanarme? O de pronto que haya una medicina que me toque los ojos y pueda recobrar la vista, cosa que antes pasaba y que lo hablaban en todos los anales de la historia y que hoy no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque nos hemos desconectado de la fuente. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Las prácticas de meditación, todas las prácticas de meditación, no eran para desestresarse o para relajarse un poquito, para sentirme bien dentro de esas mezquindades humanas, personales o sociales de esta época moderna desquiciada, sino que era un contacto íntimo con la fuente. Todos los contemplativos de todas las culturas de la humanidad se les llamó gnósticos. Pero quiero hacer una aclaración. No es el movimiento gnóstico ni una religión gnóstica, sino que la gnosis es un conocimiento revelado que le acontece por vía no verbal, no lingüística, no semántica, no conceptual al contemplativo. Y de pronto encontramos que un gnóstico era San Pablo, otro gnóstico era San Agustín, otro gnóstico era Dogen, otro gnóstico era Ramana Maharshi, otro gnóstico era Jesucristo, era Buda, era Al-Balyami, era Mahoma, era Moisés. Es decir, un montón de gente de todas las culturas que eran esas personas que cuando se conectaban y tenían contacto con la tierra, ellos empezaban a tener una revelación o descenso de una información de la Kaya, de ese hiperespacio donde se encuentra la energía oscura, y les revelaba un conocimiento salvífico para transmitirlo a sus congregaciones, sus comunidades, para encontrar una solución ante el problema existente de la época. Por ejemplo, fíjense algo muy notable. El pueblo judío tuvo un salto cuántico a través de Moisés, ¿no es cierto? Que fue como uno de los primeros profetas y patriarcas del pueblo judío. Y fíjese que cuando uno lee la Biblia encontramos algo muy notable. Cuando él dice que se encuentra ante una zarza ardiente y él escucha que esa zarza ardiente le habla, le dice, descálzate, Moisés, porque en el lugar que estás, tierra santa es. Entonces él se descalza y recibe una revelación. Y le pregunta, cuando vayan los hijos de Israel y yo le diga, ¿quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué le responder? Entonces la zarza le responde, en hebreo dice, Ayeha Yereyeha, significa yo soy el que soy. Interesante. Le responde, yo soy el que soy. Y también otros biblistas lo traducen como, yo soy la causa de lo que se llega a ser. Interesante. Y estaba descalzo porque estaba en contacto con una fuente. Y de pronto encontramos cosas muy interesantes que también se encuentran dentro, por ejemplo, del judaísmo, porque quiero que esto lo tomen como diversos datos de información para que vayamos armando un rompecabezas, donde encontramos de pronto los levitas, que era un grupo seleccionado y apartado de las tribus de Israel, que ellos estaban encargados del tabernáculo y después de la adoración del templo. Y resulta que cuando uno lee en el Éxodo capítulo 28, encontramos una descripción muy detallada de un cierto ropaje que ellos utilizaban, por ejemplo, como el urín y el tumín, que eran dos piedras que se encontraban en una zona cercana a los hombros. Había una pechera, un pectoral que tenía 12 piedras. Eran 4 en 3 filas, con un orden específico, tejidas con hilos de oro, con ropas específicas de lino. Cuando uno lee eso, uno dice, qué extraño. Uno lee ese capítulo 28 del Éxodo y describe qué extraño. Y también el levita tenía una preparación donde ellos se untaban con aceite de oliva el cuerpo. De pronto entraban descalzos donde se encontraba el Arca de la Alianza y ellos hacían preguntas al Dios de Israel y de pronto cuando había una respuesta se le encendía o el urín o el tumín, que eran 2 piedras semipreciosas, que de pronto eran como un sí o un no, como si fuese un código binario que le respondía sobre ciertas cosas específicas que el pueblo necesitaba saber, pero para entrar en ese lugar había una serie de preparación y había un ropaje especial. De pronto hay un estudio que se hizo hace muchos años atrás,
donde un grupo de norteamericanos les llamó la atención que los judíos de aquella época, ellos cuando cruzaron, ¿no es cierto?, a través de Josué el Mar Rojo, el Jordán, y entraron a lo que llamó la Tierra Prometida, ellos iban siempre con el Arca de la Alianza, donde los levitas lo iban llevando con sus ropajes típicos, y hay un relato muy interesante que dice que en un momento empezó a uno de los levitas vencerlo y se empezó a caer, y una persona de Israel que no era un levita, al tocar y acomodar el arca, dice que sufrió una descarga eléctrica y fue fulminado y se murió instantáneamente. Si hoy hablan con un ingeniero en electricidad, especialmente los que trabajan con alta tensión, y leen la descripción de la ropa de los levitas, encontramos que esa ropa era de aislantes eléctricos de energía estática, y han descubierto que el arca de la alianza, con todos los materiales que se usaban y las medidas exactas, era un arca, era especialmente un generador de una cámara de alto vacío que podía producir una electrocutación fulminante a quien lo tocase sin esas ropas. Y aparte, fíjense algo, cuando el ejército de Israel entraba en la conquista de sus enemigos de aquella época, iban siempre los levitas con el arca, y cuando ellos iban adelante, todos los ejércitos contrarios eran derrumbados. Y eso lo vemos inclusive en las murallas de Jericó, cuando dieron las ciertas vueltas, tocaron las trompetas y el arca, y los muros se derrumbaron solos. Y los norteamericanos, con un grupo también en la época de la Guerra Fría, desarrollaron la réplica de este tipo de arca, y descubrieron que era un arma de guerra altamente poderosa, que manejaba una energía no convencional, y que quien lo podía manipular tenía que usar exactamente las mismas ropas, con los mismos elementos, tal cual como se escribe en el Éxodo capítulo 28 en los Levitas, lo cual implica que la gente de aquella época, y aparte Moisés fue el que se le reveló, aparte recuerda que Moisés fue entrenado por los egipcios, los constructores de esas pirámides, de esas cosas que hoy no se saben cómo hicieron semejantes obras colosales, que están asociados con la constelación de Orión, donde describen mapas estelares en la Tierra descritos con cierta sincronicidad en meridianos, en paralelos con otras pirámides del mundo, son los mismos que manejaban esas tecnologías, y eran los mismos que a través de esas fuerzas internas podían producir milagros, que hoy en día nosotros no podemos hacerlos. ¿Por qué razón? Porque nos hemos desconectado de la fuerza vital, y cuando un contemplativo adquiere la gnosis, es una persona que logró entender y tiene la llave de cómo acceder a esa energía que hoy en día las viviendas modernas, los zapatos que usamos, la ropa que estamos utilizando, que el no contacto con las fuerzas telúricas y ionosferas de la naturaleza nos permite el acceso a esa realidad, donde es como si fuese una frecuencia que está apagada y no puede entrar al registro akáshico. Hoy hay una falacia que se promueve mucho en Facebook y en Internet, donde mucha gente dice, bueno, si vos te vas a la montaña y si vas con tu mente, lo mismo. Vos primeramente sanate en la ciudad y vas a poder de pronto vivir en la montaña, pero eso no es tan cierto. Porque cuando ustedes estudian la ubicación de las antiguas iglesias góticas, donde se encontraban los antiguos templarios, los constructores del templo de Salomón, y encontramos los templos de la India, van a ver que están en puntos geológicos específicos, que son como puntos de computadora del planeta Tierra, donde cuando uno entra ahí, ya hoy con aparatología moderna, descubren que esos templos internamente tienen una frecuencia de 100 hercios. Los 100 hercios produce una activación de ciertas áreas del cerebro por esos materiales y piedras semipreciosas que estaban construidos con la geometría específica que han construido, que el que se sentaba en ese lugar tenía una experiencia de visión cósmica y podía acceder a ciertas fuentes akáshicas que el que medita un departamento no puede entrar. Por esa razón Maharaj Moya, mi maestro que acá se encuentra en una de mis fotos de biblioteca, él decía, el hábito no hacia el monje, pero el ámbito sí hacia el monje. ¿Qué significa esto? Que de pronto para acceder a ciertas funcionalidades es importante estar en un lugar específico o empezar a arrimarse a un lugar específico,
para poder hacer que esa energía se encienda, porque a veces yo puedo sentarme a meditar, puedo respirar, pero estoy constantemente aislado y no tengo una conexión bioeléctrica con la masa telúrica y tampoco tengo una conexión bioeléctrica con la ionosfera. Por esa razón, siempre se iban a las montañas o a ciertos lugares del mar donde había una sucesión de iones que con el tiempo se fueron estudiando, y ciertos templos con ciertas arquitecturas específicas, donde las personas al entrar en esos ámbitos sagrados tenían una experiencia. Por ejemplo, como la Cathédrale Chartres en Francia. Yo les voy a recomendar a ustedes, los que tengan Netflix, que hay un documental que se llama El Código, donde un grupo de físicos y matemáticos explican el sentido y el porqué de ciertas construcciones antiguas y también de ciertas construcciones musicales y de sonidos que antiguamente lo sabían muy bien, que eran los grandes constructores de catedrales, donde esos lugares, más allá disfrazados de la religión y de todo, de pronto la ritualidad esa que hace la gente en una misa, esos lugares tenían otras funciones que para los iniciados, los muy pocos, sabían de qué se trataba, que era justamente lo que le llaman los gnósticos o los gyanis o los maestros zen. Personas que cuando entraban en ese lugar y en un punto específico del templo, recibían una serie de influencias sobre las venas del dragón que de pronto le encendía el cuerpo energético, ¿no es cierto?, que los yogis le llaman el Sukshma Sharira, donde viene también la práctica del Sukshma Vyayam, que son técnicas que siempre se hacen estando descalzo, en contacto con la tierra, en ciertos lugares específicos, donde produce todo una activación de la energía. Y esto, ¿por qué se lo transmito hoy? En este momento la humanidad está sufriendo una aceleración cuántica en cuanto a la tecnología. Hay una serie de irradiaciones que estamos recibiendo constantemente que se llaman ondas micrométricas, que están alterando la composición celular y acidificando altamente la sangre, siendo muy vulnerables en caer nuestra inmunidad. Entonces, ¿cuál es el consejo? Traten todos los días o lo más que puedan de ir a una plaza pública, los que viven de pronto en la ciudad, y traten de tomar contacto con la tierra con los pies descalzos. Cuando terminen de bañarse en la casa, preparen un balde con sal gruesa, disuélvanla y háganse una descarga al final del baño, porque la sal gruesa, las sales también transmiten iones y se produce una descarga bioeléctrica de la estática corporal y van a ver cuando empezar a dormir mejor y las prácticas respiratorias y la meditación van a empezar a ser mucho más profundas y van a empezar a tener como ciertas revelaciones o percataciones de sanocio y revelación que les va a empezar a bajar fuera del contexto de la palabra o la semántica o la lógica. Y ahí van a empezar a entender que se empiezan a encontrar y a vincular con otras energías y van a empezar a ver que ustedes, sin necesidad de leer un libro, solamente por estar en contacto con la tierra, empezando a despojar de toda la ropa que tenga fibras sintéticas, todo lo que sea artificial. Es muy importante también tener contacto con el sol todos los días, al menos media hora, no en el punto del cenit, sino cuando cerca del amanecer o atardecer que la luz solar nos toque la piel. Esas cosas todos los antiguos lo hacían. Y de esa forma empezaron a tener como un resurgimiento de una fuerza interna donde pueden hacer cosas que hoy en día físicamente no podemos porque hemos perdido la vitalidad. Y la vitalidad, la vida, la vita, no es una fuerza muscular, sino que es una fuerza energética que es invisible al microscopio y que no se encuentra en el laboratorio, sino que se encuentra en la naturaleza. Observen esto. Antes de la especie humana, el universo ya era. Y esta Tierra es una hermana cósmica de toda la Vía Láctea y todas las galaxias del universo. El universo es mucho más sabio, más inteligente y más poderoso que la egoísta mente humana. Recuerden a Prometeo, que dicen que es el padre de la humanidad porque él fue y le robó el fuego a los dioses. Pero ¿qué pasó con ese fuego? Al robarlo, se terminaron quemando ellos mismos como hoy nos estamos quemando. Por esa razón, el libro de Neter, que es un libro egipcio, dice que ese era el conocimiento del árbol de la vida como describe en la Biblia, del cual
Ese conocimiento, los humanos, por Prometeo, por ese mito, lo robaron a los dioses y lo aplicaron fuera del contexto de la naturaleza, llevándonos justamente al caos planetario, a la violencia que nunca se vio, a la inmoralidad que nunca se vio, a la corrupción política que nunca se vio, a las enfermedades que nunca se vieron que hoy están aconteciendo, porque estamos fuera de contexto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que un poquito pasa, y lo digo con respeto, por supuesto sin ofender a nadie, ¿cómo pasa con la medicina alopática? Usamos medicación artificial, entonces yo ingiero esta medicación para curar aparentemente una dolencia, pero cuando uso ese medicamento, de efecto secundario, tengo que buscar otro medicamento, y así es una esfera gigantesca y viciosa de que nunca salgo del problema, porque lo que esto aparentemente me cura, me enfermo por otro lado. Es decir, es algo desnaturalizado. Entonces hoy en día encontramos que ya la empresa Google está hablando de que dentro de poco, a través de ciertos desarrollos tecnológicos, como se llama el Neuralink, de este ingeniero, perdón, ya venía el nombre rumano, Elon Musk, que ya lo están implementando en ciertos animales, dice que dentro de poco vamos a ser conectados a la red planetaria de Google a través de la red de Internet nuestros cerebros. Y se está hablando ya de un transhumanismo. Hace poco, un científico de Google que trabaja en Silicon Valley dice que nosotros estamos en la última etapa de la última humanidad, donde dentro de poco viene el transhumanismo, donde inclusive un autor, escritor judío, Yuval Harari, está describiendo eso y ya se lo está viendo. Y eso está trayendo grandes problemas éticos, morales en la humanidad. Estamos perdiendo el contacto con la fuente, entonces cuando algo se deteriora, le sobreimponemos otra cosa y cada vez nos vamos transformando en una serie de monstruos donde hemos perdido la sensibilidad, la paz y el amor natural que la naturaleza en sí misma tiene. Es decir, el hombre quiere reformular la naturaleza, quiere reformular el universo cuando el universo es antes que nosotros y nosotros dependemos pura y exclusivamente de la gracia y del amor de esa naturaleza que hoy sistemáticamente la estamos destruyendo y nos está destruyendo nuestra salud. Entonces estamos viendo que a pasos gigantados estamos yendo a un atolladero que dentro de poco no vamos a ver cómo salir y que inclusive esas nuevas tecnologías que se hablan, queridos amigos, no es para ustedes, es para muy pocos. Y por favor, investiguen lo que les digo. ¿Y cuál es la investigación? No que lean lo que dicen por internet. Simplemente háganme caso. Y yo se lo hablo hoy con infinito amor porque yo los amo a ustedes. Y yo se lo hablo del corazón porque soy alguien que hace más de 50 años, casi 50 años, perdón, estoy en estos temas. Y no solamente leyendo, sino experimentándolos, porque yo he vivido profundamente estas cosas. Y entonces yo no puedo dejar pasar este momento para anunciarles esto que se viene. ¿Y cuál es la información? Vuelvan a la naturaleza. Tomen agua de manantial. Salgan de lo artificial, no usen ropas sintéticas. Tomen contacto con la tierra, con el suelo, con el sol. Respiren aire. Fíjense algo muy notable. Hoy mucha gente está generando lo que se llama un nuevo éxodo hacia lugares naturales y gente que vende sus lugares ciudadanos y se van a lugares, por ejemplo, hoy hay una gran migración a San Luis. Gente que vive en pueblos o lugares donde hay muchas arboledas. Y fíjense algo notable, cuando hay muchos árboles las señales de internet se cortan, porque los árboles la absorben, es decir que el árbol, donde hay mucha vegetación, muchos bosques, estas radiaciones son absorbidas justamente por la naturaleza, que son cosas que nos están salvando justamente de tener un problema de salud. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos tan artificializados y estamos tan acostumbrados a vivir mal y a sentir cosas que ya son como parte de un costumbrismo crónico, que estamos perdiendo justamente la percepción, la empatía, el amor, la sensibilidad por el prójimo. De pronto hoy en día, cuando escuchamos noticias horripilantes, las tomamos como algo normal y hasta las vemos mientras estamos comiendo al mediodía con la familia, como que ya ni siquiera nos conmueve. Y vemos como que de pronto el amor, como decía las escrituras, de la mayor parte de la humanidad se comenzará a enfriar y la gente ya no tendrá sensibilidad, que significa no tendrá conciencia, y donde hoy vemos las noticias más cruentas y horrorosas y la gente que está supuestamente en los ámbitos de liderazgo son los peores.
Y no se lo digo, yo lo puedo decir cualquier persona porque vemos los efectos. Entonces, ¿cuál es el punto? Ante semejante situación, yo no estoy hablando de un activismo político en absoluto, sino estoy hablando, como dijo mi maestro, volver a lo natural, a la alimentación simple, a la vida simple, al contacto con la tierra, al contacto con el sol, a respirar aire en lugares naturales, todo lo que podamos. Entonces cuando hoy nos sentemos a meditar van a ver que se les va a encender ¿qué cosa? El ki, la energía, porque esta energía es una vibración, es una frecuencia que también se encuentra conectada al hiperespacio o a la energía oscura, que no significa satánico, sino que es una energía potencial que está más allá de la percepción de la lógica y la razón. Entonces cuando uno se conecta a la fuente, que le llaman en el Zen el Kensho, y en yoga le llaman el Akasha, entonces ahí uno empieza a ver que le empiezan a venir información. ¿Cuál es la investigación que yo los invito? Hemos entrado ahora en la fase de estabilidad donde lo que buscamos es neutralizar el pensamiento racional. Por eso, cuando hicimos este primer ciclo, la última lectura del Jinjin-mei, en el último comentario se dice, ¿y por qué hemos dado estas explicaciones? ¿Por qué hemos leído el Jinjin-mei del maestro Zenkan? ¿Por qué hemos dado estos comentarios? Justamente para que desechemos todas estas palabras. Para que esta charla de hoy la desechen también, para invitarlos a que busquen un lugar natural cuando puedan, un fin de semana, o cada día. Siéntense a meditar y busquen el silencio. Es importante hasta el silencio ambiental. Como el silencio que ahora hay en este lugar acá en la montaña. Y respire. Contacto con la tierra. Y en algún momento se va a empezar a encender los meridianos, se va a encender el ki por las respiraciones inductivas que hacemos. Todo eso que estamos aprendiendo, y en un momento se va a abrir algo y va a empezar a bajar algo. Entonces, ¿cuál es la investigación? Cuando escuches que alguien te dice algo, o escuches una noticia por internet, tanto un lado como el otro, los vacunas, los antivacunas, toda la grita que hoy se está armando, no uses ninguna de las dos posturas como elemento de raciocinio o de conclusión. Cuando escuches algo, como decían los antiguos, ponelo en oración. Sentate y no uses la palabra, no uses la lógica, usa el silencio. Quédate quieto, quédate quieta. Y deja que el corazón, el espíritu, la energía, te revele la verdad. Recuerden algo, Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús no le respondió porque la verdad no se dice con la palabra, la verdad se experimenta en el silencio. Y algo que enseñaron todos los contemplativos es que meditar es disolver la ilusión de un yo separado con el todo. Transhumanismo, tecnología, implementación de cosas en el cerebro y todo lo que nos prometen como la nueva humanidad es un artificio que no es emergente del vientre de una madre. En el vientre de la madre está toda la sabiduría del universo. Nosotros no nacemos con transistores, no nacemos con diodos, no nacemos con capacitores, no nacemos con energías no iónicas, nosotros nacemos con células, nacemos con una biología infinitamente poderosa que este tipo de bombardeo no iónico, estos aislamientos artificiales, nos están desconectando con la fuente. El universo es de esa naturaleza. El universo no es cyborg, no es electrónico, no es artificial. Las cosas funcionan de otra manera. Y cuando uno encuentra esa paz, en esa sencillez de espíritu, ¿qué lo experimenta? La felicidad, la dicha, la bienaventuranza, la empatía, la fraternidad. ¿Quiere decir que yo para ser fraterno, feliz, necesito tener aparatos adheridos a mi cuerpo? ¿Químicos sintéticos de un laboratorio en mi cuerpo para poder sentirme sano? La salud no pasa por la química, pasa por la energía que se encuentra abundantemente en el suelo de la tierra,
en el agua del mar, en el sol y en el aire. Muchas culturas sobrevivieron miles de años exitosamente y llegaron hasta hoy. Y sin embargo, el hombre moderno tecnológico está destruyendo todo lo que puede, arrasando con la vida de la Tierra. Una vez yo hice una pregunta, y por favor usted respóndela en su interioridad. ¿Qué pasaría si de pronto el primer día de la Tierra fuese esta misma humanidad con esta tecnología? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo sobreviviríamos con esta tecnología y cuánto tiempo sobreviviría esta humanidad? Ustedes ya saben la respuesta. En cambio, antes que el hombre empezase a interferir y que prometió robarse el fuego a los dioses, la humanidad vivieron miles de años, cientos de miles de años, que la historia no lo registró, no está registrado porque eso, por razones que en otro momento podremos hablar en otro contexto, vivieron todas las culturas. Por ejemplo, nos dicen que hoy vivimos mucho más que antes, eso es mentira. Eso es una gran mentira, aún por las universidades. Porque si uno se va, por ejemplo, a Afganistán y conoce las tribus de los Khaljas o de los Humsa, que son valles que se encuentran dentro de los cordones de los Himalayas, encontramos personas, mujeres de 65, 70 años que están dando hijos hasta el día de hoy, y si usted les ve la cara, parecen mujeres de 35. Y la gente es totalmente longeva, y esa gente no usaron nunca vacunas, no usaron ningún tipo de tecnología, no hay antenas de celulares, no hay ningún tipo de esas cosas, y si uno les ve los rostros, ve cómo comen, uno se da cuenta que el ser humano fue programado para vivir mucho tiempo. Entonces empezamos a entender eso que decía la Biblia, que Matusalén vivió 901 años, que de pronto Noé vivió 630 años, y encontramos de pronto en los Vedas lo mismo, gente centenaria que vivían siglos, y donde encontramos que esa gente de esos siglos están con esas construcciones fabulosas que no sabemos cómo hoy lo hicieron, que dicen que son antediluvianas, y hoy en día el hombre dice que más, sin embargo, hoy con toda la tecnología que hay, vamos a los centros médicos y encontramos una romería de gente enferma. Con toda la tecnología que hay, la gente está nunca más enferma que nunca y enferma del corazón, de la cabeza y del alma. ¿Por qué razón? Porque nos han desconectado de la fuente, y la fuente ¿dónde está? En la tierra. Si algún día usted hiciese una investigación, pregúntense por qué razón desde hace muchas décadas todos los calzados nos aíslan del suelo. ¿Por qué razón las camas que usamos nos aíslan de la tierra? ¿Y por qué razón esa gente que aparecen de vez en cuando, los chamanes, que son grandes sanadores, que imponen las manos y que hacen cosas, siempre andan descalzos? ¿Por qué los yogis de la India andan descalzos? ¿Por qué los maestros zen, en China especialmente, y los maestros taoístas, usan calzados sin goma o andan descalzos, aún en medio de la nieve y del frío? ¿Por qué razón hay yogis en la India que en las estribaciones del Himalaya, en lugares de altas montañas, con las nieves, andan desnudos y no se mueren de frío? Busquen en internet a Wim Hof, el hombre de hielo, un holandés, que él está demostrando a través de sus prácticas respiratorias cómo la persona por la respiración hasta puede eliminar virus dentro de su cuerpo, y donde le han inoculado virus a sus discípulos y los han fulminado con las prácticas respiratorias y usando el frío. Cuando uno lee, por ejemplo, el Yoga Vajista, que es un libro muy importante, vamos a ver que de pronto ciertos reyes de la antigüedad se iban a los Himalayas, a lugares muy fríos, a practicar pranayama o respiraciones por largos periodos de tiempo y grandes ayunos. De pronto Jesús ayunó 40 días en el desierto y andaba descalzo y no comía. Y de pronto venía con una revelación, una gnosis, que de pronto, después de esos 40 días de Jesús, comenzó su ministerio público de 3 años y medio, donde San Juan, en el último evangelio, dice que si se escribirían todas las cosas que hizo Jesús en esos 3 años y medio, no alcanzaría el mundo para escribir las páginas que se hablarían de las cosas que él hizo. Dando a entender que hay superhombres y supermujeres, como la tradición esicasta en la India, en el desierto de la Tebaida, en el desierto de Nitria en Egipto, donde hacían cosas que hoy no las podemos hacer nosotros los hombres modernos. ¿Por qué razón? Porque estamos desconectados de la fuente, hemos perdido el rumbo, estamos totalmente desvinculados de la totalidad. Por eso
la práctica de Zen, la práctica de yoga, la práctica sikasta, la práctica sufi, la práctica de los judíos antiguos es disolver la ilusión de un yo separado. Nosotros somos de la misma fuente de la naturaleza. Nos han desconectado de la vida. La vida no es algo químico. La vida no se encuentra en los músculos, no se encuentra en los nervios. Solamente lo recepcionamos de un campo energético que aún con el cuerpo mutilado, esos campos siguen existiendo. De hecho, las antiguas hablan de 7 cuerpos sutiles, no solamente uno, hay 6 más, cada uno más sutil. Por eso, hoy se llega a la conclusión de que la muerte no existe, que solamente es abandonar el ropaje denso de este cuerpo, pero hay otro cuerpo energético que sigue viviendo en otras frecuencias, justamente en el hiperespacio, que hoy se está bombardeando con un montón de energía no iónica, que es la que desvitaliza, que interfiere justamente el acceso a la vitalidad. De hecho, Nikola Tesla, ese famoso científico serbio-norteamericano, él había desarrollado, escuchen con atención, una tecnología que era, ¿qué cosa? La energía inalámbrica de punto cero para toda la humanidad, cosa que no le permitieron. De hecho, sus patentes fueron confiscadas. Y fíjense algo muy notable. Si ustedes buscan por internet Radio Agalena, eran unas radios donde a través de un bobinado y a través de sulfuro de plomo, sin electricidad, sino eso, recepcionaba la radio en onda corta y en onda larga de otras partes del mundo sin necesidad de un cable. Lo cual, ¿qué significa eso? Que hay energía en el hiperespacio que llega sin cables y que puede producir salud o nos puede matar. Y Nikola Tesla, él había desarrollado una tecnología que era la tecnología de punto cero, energía libre, limpia y gratuita para toda la humanidad, que no viaja por los cables, sino que viaja por el hiperespacio y que nosotros, sin darnos cuenta, la recepcionamos. Muy simple, energía punto cero, la luz solar. Las plantas que lo que hacen con la fotosíntesis reciben la luz solar, que es inalámbrica, y la transforman en vida. ¿Entienden? Es decir, nosotros también tenemos esos dones. Está el sun gazing, la antigua práctica de los yogis que mirando al sol podían ellos cargar su cuerpo de energía y hasta poder estar meses sin comer. Hay un montón de cosas que hoy se están revelando, de cosas que durante muchos siglos los sabios lo supieron y que sistemáticamente la comercialización del mundo industrial no nos permitió ese acceso justamente ¿para qué? Para que compremos supuestamente aquello que la naturaleza lo da gratuitamente y en abundancia y que lo dio durante miles de años. Y donde siempre el vínculo de acceso a esa información que fue la contemplación, porque la contemplación ¿qué es? Somos un mega teléfono celular que me puedo conectar con la información de la fuente y que me da ese conocimiento y esa revelación de cómo son las cosas. Por esa razón, vamos a ver que muchos grandes maestros de la humanidad nunca, jamás leyeron un libro. Y cuando hablaban con ellos, eran fuentes inagotables de conocimiento. ¿Y ellos cómo adquirían todo? Meditando. ¿Dónde? En la naturaleza. ¿Cómo? En contacto con la tierra, en contacto con el aire, en contacto con el sol, ayunando, tomando agua de manantial, comiendo alimentos simples, viendo muy sencillamente, y eran personas que eran bienaventurados, eran infinitamente compasivos, su amor se sentía en la piel, en el ámbito como Ramana Maharshi en la India, que él solamente con mirar a alguien la sanaba y la despertaba. Como Jesús mismo, cuando la mujer hemorroísa tocó la borla de su túnica, se sanó de una hemorragia de 12 años. ¿Entienden? Esas cosas sí existen. No es mentira. Sí existen y yo lo firmo con mi alma, porque yo lo he visto de manera directa. Y yo los invito a ustedes que hagan la siguiente experiencia. Cuando tengan una duda, cuando algo les llegue por internet o lo que sea, la noticia que sea, como decían los maestros monásticos, ponerlo en oración. ¿Qué es ponerlo en oración? Tener información, buscar la naturaleza, descalzate, sentí la tierra, respirá aire bajo un árbol,
relájate, poné ahí la información y deja que el silencio te revele la verdad. Fíjate algo, Buda se iluminó debajo de un árbol, Krishna debajo del árbol de Tulasi. Siempre hay un árbol sagrado, un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal que, según decía la Biblia, que el que coma de él positivamente morirá. Ese es el libro de Néter de los egipcios, donde ahí se ve el ejemplo, le robamos el fuego a los dioses, porque la dualidad, el bien y el mal, son dos cosas que las fragmentamos. Y cuando esas cosas se desconectan y se aislamos una de la otra, eso produce muerte. En cambio, el árbol de la vida es ese estado donde no existe la ilusión de un yo separado. Somos la naturaleza misma. Las galaxias somos nosotros. Por eso un maestro hindú contemporáneo, Prabhat Sarkar, él decía, no tengas miedo, no te sientas solo, sola. Aquello que guía a las estrellas más lejanas te guía también a ti. Muchas gracias.